Bienvenidos al mundo de las matemáticas, esta maravillosa área del saber que todos los días se vincula de manera cercana con nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a generar un nuevo aprendizaje. Acompáñame para que la compartamos juntos. El aprendizaje que el día de hoy vamos a analizar se genera bajo la perspectiva del cálculo integral, donde se aproxima el área bajo una curva mediante rectángulos inscritos. Se mide o calcula el área de estos y se estima el valor del área bajo la curva. En este video descubriremos cómo generar este nuevo aprendizaje. El área bajo una curva mediante rectángulos inscritos. El problema fundamental de cálculo integral consiste en determinar el área bajo la curva de una función f de x en un intervalo cerrado a, b. El intervalo cerrado se establece sobre el eje de las abscisas. Al punto inicial del intervalo se le identifica con la letra A. Al punto final del intervalo se identifica con la letra B. Y el área que vamos a determinar está especificada en la siguiente figura a través del área punteada. A continuación vamos a describir el proceso para obtener el área bajo una curva. Una manera de determinar el área bajo la curva es mediante rectángulos inscritos, que utiliza el método de exhaustión o método de agotamiento, el cual consiste en rellenar con rectángulos de igual base el área bajo la curva de una función dada f de x, para posteriormente sumar el área de los rectángulos construidos, los cuales son una estimación del área bajo la curva. También se considera el primer paso para abordar el concepto de la integral. El área bajo la curva está formado por el recorrido de una función f de x y el eje x, donde se van dibujando rectángulos de anchura finita y altura f, igual al valor de la función considerando distintos criterios. Vamos a ver cuáles son estos criterios. Los criterios más usuales que utiliza el método de exhaustión o método de agotamiento para la construcción de rectángulos que nos ayudarán a determinar el área bajo la curva son extremos izquierdos, extremos derechos, suma trapezoidal, suma del valor medio. En este caso, vamos a determinar el área bajo la curva utilizando el método de exhaustión de extremos izquierdos. Ahora bien, el área bajo la curva por extremos izquierdos atiende una metodología en el cual se identifican los siguientes pasos. Paso 1. Dividir el intervalo cerrado a, b en n partes iguales y calcular el ancho de los subintervalos resultantes con la expresión dx es igual a b menos a sobre n, donde b es el punto final del intervalo cerrado, a es el punto inicial del intervalo cerrado y n es el número de rectángulos o número de subintervalos del área que se va a determinar. Paso 2. Obtener los subintervalos del intervalo cerrado a, b con la expresión iésima es igual a x1, x iésima más 1. Paso 3. Evaluar el extremo izquierdo con cada subintervalo iésimo en f de x, con lo cual se obtienen los valores f de 1, f de 2, f de n, que corresponden a las alturas de cada rectángulo. Paso 4. Calcular el área bajo la curva mediante la expresión el área
es igual a dx por la sumatoria desde el intervalo 1 hasta n del f de 1 más f de 2 más f de n. Una vez que se han identificado los pasos que tenemos que seguir para obtener el área bajo la curva, utilizando el criterio de extremos izquierdos, vamos a aplicar la metodología para resolver el siguiente caso. Obtener el área bajo la curva dada la función f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 28 entre 8 en el intervalo cerrado 2,10 con 4 rectángulos por la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es identificar los siguientes datos. El valor de A corresponde al punto inicial del intervalo cerrado. Para el caso que estamos analizando, el valor de A es igual a 2. El valor de B corresponde al punto final del intervalo cerrado. En este caso, el valor de B es igual a 10. También se tiene que identificar el número de subintervalos en los que se va a dividir el área bajo la curva que vamos a obtener. El problema plantea que esta área se va a dividir en 4 rectángulos, por lo tanto el valor de n es igual a 4. Ahora bien, vamos a ver para qué se utilizan estos datos en el siguiente paso. En el paso 1 tenemos que obtener el valor de dx con la expresión dx es igual a b menos a sobre n, la cual se utiliza para calcular el ancho de los subintervalos. Sustituyendo los valores obtenidos en el paso anterior, tenemos que dx es igual a 10 menos 2 sobre 4. 10 menos 2 es igual a 8 y 8 entre 4 es igual a 2. Por lo tanto, el ancho de cada uno de los subintervalos va a ser igual a 2 unidades. En el paso 2 vamos a obtener los puntos extremos de cada subintervalo. Para obtener los subintervalos debemos considerar que el valor de A es igual a 2. El ancho de cada subintervalo, que está dado por el valor de dx, también es igual a 2. Y que el número de subintervalos en los que vamos a dividir el área bajo la curva que estamos determinando son 4, para lo cual vamos a ocupar la expresión iésima es igual al valor de A más el valor de dx por el número de subintervalo menos la unidad. Esta primera parte me ayuda a determinar el punto donde inicia el subintervalo. Ahora, para determinar el punto donde termina el subintervalo, debemos de sustituir el valor de A más el valor de dx multiplicado por el número del subintervalo. Vamos a obtener el subintervalo 1. El subintervalo 1 está dado por el valor de 2 más el valor de 2 que multiplica al valor del subintervalo 1 menos la unidad. A partir de estos datos voy a obtener en dónde inicia el subintervalo 1. Para obtener en qué punto va a cerrar el subintervalo 1, voy a sustituir el valor de A, que es 2, más el valor de dx, que es 2, multiplicado por el número de subintervalo, que es 1. Haciendo las operaciones aritméticas, determinamos que el punto donde inicia el subintervalo 1 es 2 y que el punto donde cierra el subintervalo 1 es 4. El mismo procedimiento aplico para determinar el subintervalo 2 y determino que el punto donde inicia este subintervalo es el punto 4 y termina
en el punto número 6. En el subintervalo número 3, realizo el mismo proceso y obtengo sus puntos extremos, los cuales son el punto 6 y el punto 8. De igual forma, obtengo los puntos extremos del subintervalo número 4, los cuales son 8 y 10. Ahora bien, recuerda que el criterio que se está utilizando para determinar el área bajo la curva es el de extremos izquierdos. Por lo tanto, los extremos izquierdos de estos 4 subintervalos son los puntos 2, 4, 6 y 8. Veamos cómo se utilizan estos extremos izquierdos de los subintervalos para poder determinar el área bajo la curva. El paso 3 consiste en evaluar los extremos izquierdos de cada uno de los subintervalos obtenidos en el paso anterior para determinar la altura de cada uno de ellos al sustituirlos, dada la función f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 28 entre 8. El extremo izquierdo del subintervalo 1 es igual a 2. Cuando lo sustituimos en la función, se determina que la altura de este subintervalo es igual a 3. El extremo izquierdo del subintervalo 2 es igual a 4. Al sustituirlo en la función, se tiene que la altura de este subintervalo es igual a 3.5. El extremo izquierdo para el subintervalo 3 es igual a 6. Cuando lo sustituimos en la función, la altura que se determina para este subintervalo es igual a 5. El extremo izquierdo del subintervalo 4 es igual a 8. Cuando lo sustituimos en la función, se obtiene que la altura para este subintervalo es igual a 7.5. Una vez que se han determinado la altura de cada uno de los subintervalos, estamos en posibilidades de obtener el área bajo la curva para este caso. El paso 4 consiste en calcular el área bajo la curva, la cual se determina mediante la expresión el área es igual al ancho del subintervalo por la sumatoria de las alturas de cada uno de los subintervalos, desde 1 hasta n. En el caso que estamos desarrollando, el área es igual al ancho del subintervalo, el cual es igual a 2. Ahora bien, vamos a sumar las alturas de cada uno de los subintervalos determinadas en el paso anterior, las cuales serán 3 para el subintervalo 1, 3.5 para el subintervalo 2, 5 para el subintervalo 3 y 7.5 para el subintervalo 4. Las sumatorias de las alturas de cada uno de los subintervalos es igual a 19, multiplicado por el ancho de cada uno de los subintervalos, que es igual a 2, nos da como resultado que el área para el caso que estamos desarrollando es igual a 38 unidades cuadradas. La siguiente gráfica muestra el área bajo la curva que se obtuvo dada la función f de x es igual a x cuadrada menos 4x más 28 entre 8, analizada en el intervalo cerrado 2,10. Quiere decir que toda el área delimitada por los rectángulos h, i, j y k es igual a 38 unidades cuadradas. En resumen, la precisión en la determinación del área bajo la curva que se obtiene dependerá de la cantidad de rectángulos que se dibujen para hacer la aproximación más precisa. Si dibujamos más rectángulos, se obtendrá una mejor aproximación, porque como se visualiza en las imágenes, existen áreas de triángulos
que no se están sumando como parte del resultado obtenido a través de este procedimiento.